Las madres son las mujeres que nos dieron la vida, las que más nos deberían de amar, proteger y cuidar hasta que podamos abrir las alas. Sin embargo, no todos los casos son así. Te invito a escuchar esta historia. Estoy segura de que te impactará. Ya no hay vuelta atrás. Has entrado a mi casa. Así que ponte cómodo y cierra los ojos. Y vivamos juntos con el miedo. Desde muy pequeña, mi madre me enseñó a ayudarla. Soy la hermana mayor de 3, así que tenía muchas responsabilidades. Logré estudiar hasta el 5º de primaria, ya que mi mamá jamás estuvo de acuerdo a que fuera a la escuela. Decía que las mujeres deberíamos de estar ayudando en la casa y que con sumar y restar era suficiente. Llegué a ese grado porque mi abuela casi obligaba a mi madre a que me dejara ir a la escuela. Sin embargo, ella buscaba la manera de aprovechar toda mi energía. Me levantaba a las 4 de la mañana para hacer los quehaceres del hogar, recoger las verduras y frutas del huerto y acompañarla al mercado donde las vendíamos. A veces no lograba asistir a clase, pero me las ingeniaba para ponerme al corriente. Además, las maestras sabían de mi situación y eran comprensivas conmigo. Cuando cumplí 12 años de edad, definitivamente dejé mis estudios para dedicarme a las labores que mi madre me encomendaba. Mis hermanas, la segunda y la tercera, ellas sí asistían a la escuela, y lejos de sentir envidia o molestia, pensaba que ellas podrían llegar a ser mejores de lo que yo podría llegar a ser. Trabajaba diariamente, de lunes a domingo, para llevar dinero a la casa, y aunque estuviera enferma o cansada, tenía que hacer lo que mi madre me pedía. Ella jamás se casó. Incluso nosotras, sus hijas, somos de diferentes padres. Y a pesar que yo era la que le hacía todo a mi madre, ella prefería a mi hermana menor. Es de piel blanca y muy linda. La vestía siempre con ropa bonita, y a mi hermana, la de en medio, y a mí nos vestía con ropas viejas y usadas, las cuales nosotras lavamos muy bien para que siempre estuviéramos limpias. Pasaron los años y yo seguía trabajando desde que el sol salía hasta que anochecía. Mi madre, poco a poco, se fue deslindando de las responsabilidades de la casa. Ella siempre decía que se sentía mal, que tenía que hacer otros quehaceres, y sin darme cuenta, me volví la cabeza de la familia. Tenía que mantener a mi madre y a mis 2 hermanas. La abuela le decía a mi mamá que no hiciera esas cosas, que era su obligación mantenernos, que ella fue la que nos trajo al mundo y que no debería de dejar que yo, a mis escasos 15 años, trabajara como burro para llevar dinero a la casa. Además de que su actitud dejaba mucho que desear. Incluso mi abuela una tarde habló conmigo. Me dijo que si quería ir a vivir con ella. Yo pensaba en mis hermanitas, que si me iba, ellas tenían que pasar todo lo que yo había pasado. Entonces le decía a la abuela que prefería quedarme con mi madre, para que mis hermanas estudiaran hasta donde pudieran y que se casaran con un hombre bueno, que no quería que trabajaran todo lo que yo había trabajado. Recuerdo que cuando tenía 17 años, salí con mis 2 hermanas a dar una vuelta al parque. Hablé con ellas y les dije que quería que estudiaran mucho, que salieran adelante, y que si bien yo solo estudié hasta 5º de primaria, ellas tenían la oportunidad de tener más estudios que yo, para que en un futuro se fueran del pueblo. Ellas me escucharon de manera silenciosa y asintieron con la cabeza.
Recuerdo que en una ocasión terminé de vender las verduras en el mercado, cuando conocí a un joven. Yo estaba tan atareada que no le di importancia. Él se me acercó y me preguntó si quería que me ayudara, ya que tenía varios guacales o cajas vacías. Yo le dije que sí. Me dijo que su nombre era Diego, que había venido de vacaciones para pasar las fiestas del pueblo en casa de sus abuelos. Me dijo los nombres e inmediatamente supe quiénes eran. Unos ancianos que vivían a unas cuadras de mi casa. Eran dueños de 2 tortillerías en el pueblo. Estuvimos platicando mientras llegamos a mi hogar. Cuando arribamos, asentó las cajas en el suelo y nos despedimos. Me dijo que ojalá pudiera ir a la feria en la noche, que ahí estaría él. Yo solo le sonreí, no le dije ni sí ni no. Y él se despidió diciéndome que ojalá me animara. Al entrar a la casa, mi madre me empezó a cuestionar que quién era ese muchacho. Yo le dije que era Diego, el nieto de doña Celita, que había venido un par de semanas para las fiestas, que se ofreció a traerme las cajas del mercado. Entonces mi madre empezó a decirme que los hombres solo buscaban hacer daño a las niñas tontas, que yo era una ingenua si pensaba que él me iba a querer, que era mucho para mí, que yo solo servía para el sustento de la casa, no para que alguien me amara, que era fea y pobre, y que eso no era nada atractivo para los hombres. Dejé las cajas en el patio y me fui a mi cuarto. Ahí me senté en el suelo a llorar por todo el dolor que mi madre me había hecho sentir. Entró mi hermana menor y me abrazó. Me dijo que no hiciera caso, que yo era bonita, trabajadora y buena, que mi madre estaba amargada. Mientras me secaba las lágrimas, mi hermana sacaba de su bolso los libros de la escuela, porque sí, a pesar de que yo no asistía al colegio, leía sus libros y estudiaba las cosas que mi hermana menor estudiaba. Decidí hacerlo un par de años atrás, pensando que no necesitaba ir a un edificio para aprender, por lo que a escondidas de mi madre estudiaba y aprendía cosas nuevas. Esa noche no fui a la feria, puesto que no tenía ni ánimo ni dinero para asistir. Me acosté pensando en Diego, en que dejé pasar la oportunidad, que era mejor de esa manera que encontrar a alguien que sí valiera la pena. Al día siguiente me levanté como de costumbre a las 4 de la madrugada. Me bañé con agua fría, recogí los huevos para preparar el desayuno y prendí la leña para poner el café. Se levantaron después mis hermanas y las encaminé a la escuela. Mi madre todavía estaba dormida, puesto que se levantaba a las 8. Me preparé para irme al mercado cuando vi que afuera estaba Diego. Yo me acerqué y le cuestioné que por qué estaba ahí a esas horas, que cómo sabía que iba a estar despierta. Él me dijo que sus abuelos me conocían, que yo era muy trabajadora y siempre me levantaba temprano para llegar a trabajar a primera hora de la mañana. Él me ayudó a cargar algunas cosas y nos fuimos al mercado. Mientras caminábamos me dijo que estudiaba la carrera en la ciudad, que quería ser ingeniero. Él me preguntó que qué hacía además de trabajar. Yo le dije que nada más trabajaba porque mi familia dependía de mí, que solo había estudiado hasta 5º de primaria, pero que de manera secreta estudiaba aparte por las noches, porque no quería ser, como se dice coloquialmente, una burra. En eso ambos nos empezamos a reír. Diego tenía 20 años y yo 19. Entonces le dije que por qué quiso hablarme en el mercado, que en la ciudad habían muchachas bonitas y estudiadas. Él me dijo que cuando éramos niños nos habíamos conocido, que jugábamos cuando venía de vacaciones y que siempre pensó que yo era una niña bonita, que mis ojos verdes habían sido lo más lindo que había visto y que combinaban perfectamente con mi piel. Cuando dijo eso sentí algo que jamás había sentido. Mi corazón palpitó tan fuerte que hasta una bolsa que cargaba se me cayó.
Ahí empecé a reír de nervios. Él me ayudó a recoger la bolsa y me acompañó hasta llegar al mercado. Me ayudó a instalarme y luego me dijo que iba a regresar por mí cuando terminara. Efectivamente así lo hizo. Llegó cuando el mercado estaba a punto de cerrar sus puertas. Llegó deprisa para ayudarme a cargar todo. Caminamos de regreso a mi casa, pero a lo lejos pude ver que mi madre estaba sentada en la puerta platicando con la vecina, por lo que le dije a Diego que mejor ahí nos despedíamos porque mi madre estaba afuera y no le gustaba que yo platicara con las personas. Y ahora que lo pienso, mi madre siempre buscaba alienarme de los demás. No le agradaba nada que platicara con las personas. Tal vez para que no me dijeran que yo sufría de explotación o algo por el estilo. Y me volvió a decir que ojalá pudiera ir a la feria para pasar un ratito juntos, que quería conocerme. Realmente sentí interés por él. Nunca había tenido ese sentimiento, ese pensamiento, ya que lo único que hacía era trabajar. Mi madre me daba malos tratos y el cariño conocido era el de mis 2 hermanas y la abuela. Así que al sentir un poco de interés en mi persona por parte de alguien que no es familiar, hizo que algo se encendiera en mi interior. Esa tarde le dije a mi madre que quería ir a la feria, que llevaría a mis hermanitas, pero ella no me dejó. Dijo que tenía que hacer unas labores en el campo, además que tenía que hacer la cena y que no eran horas para que una señorita decente estuviera en la calle. Así que simplemente no asistí. Esa noche no podía conciliar el sueño. Pensaba que Diego podría sentir que no tenía interés en él. Además de que para mí era difícil demostrar mis sentimientos porque no sabía cómo hacerlo. Nadie me lo había enseñado. Yo lo único que sabía hacer era trabajar duro con las manos y obedecer ciegamente a mi madre. A la mañana siguiente me levanté como de costumbre. Me bañé con el agua helada y me dispuse a preparar todo para iniciar la mañana. Cuando vi que Diego se asomó por la ventana, le hice una seña para que no hablara ya que todas estaban durmiendo. Él me cuestionó que por qué no había ido a la feria. Le dije que mi madre no me dejaba, que me puso muchas actividades y fue imposible terminar a tiempo. Me preguntó si tenía algún interés en conocerlo, ya que él sí quería conocerme. Yo le dije con voz penosa que sí, pero que no sabía cómo hacerlo, que casi no tenía amigos porque mi madre no lo permitía y que a duras penas podía hablar con mis hermanas. Él me dijo que me esperaría en la esquina para acompañarme al mercado. Y efectivamente, cuando salí de la casa con todas las cosas, me lo encontré donde acordamos. Estuvimos platicando. Yo sentía cómo el sol calentaba mi rostro con sus primeros rayos y tenía la esperanza de que hoy iba a ser un día lleno de felicidad. Sentía en mi interior que ese día sería diferente. Llegué al mercado y acomodé todo. Él me dijo que se iba a quedar conmigo. Yo le dije que no, que iba a decir la gente. Él empezó a reír y me dijo que no le importaba lo que iba a decir la gente, al contrario, que creía que le iba a dar gusto saber que yo iba a estar acompañada, ya que siempre estaba sola. Ese día fue muy ajetreado, pero vendí todo temprano y la gente del mercado, gente que yo conocía, veía cómo me miraban, pero me sonreían con alegría. Creo que estaban contentos de verme feliz. Pero siempre habrá alguna persona envidiosa, así que cuando llegué a casa, mi madre me recibió con una bofetada. Me dijo que por qué estaba con ese muchacho, que él solo iba a jugar conmigo y que yo era una tonta, que me iba a entregar por amor, pero que él me abandonaría porque todos los hombres son así. Yo le dije que Diego era diferente, que tal vez eso le pasó a ella con todos sus amantes porque no sabía escogerlos, pero que él no era así.
Ahí me dio otra muy buena bofetada y tal vez esa sí me la merecía. Pero es que ya estaba tan cansada de que yo fuera su trapo para limpiar y hacer de todo, mientras ella solo vivía la vida con tranquilidad. Mis hermanas lloraban, le dijeron a mi madre que me dejara. Yo harta le dije que me iría a vivir con la abuela. Ella me dijo que primero muerta antes que dejarla. Yo salí deprisa de la casa y fui corriendo a casa de la abuela. Ella estaba haciéndose su café para cenar y me abrió la puerta y me abrazó. Me vio llorando, me preguntó qué me sucedía. Le conté todo lo que me había dicho mi madre, que quería venir a vivir con ella y que jamás iba a regresar a la casa, que pensaba en mis hermanas, pero que también yo quería vivir. La abuela me hizo espacio en su habitación, ya que su casa era muy pequeña. No tuvo más hijos que mi mamá, y mi abuela murió en una pelea en un bar, así que vivía ella sola. Al día siguiente no fui a buscar las frutas y verduras para vender en el mercado, así que simplemente no fui. Mi madre llegó furiosa a la casa de la abuela. Gritaba que por qué no había ido a trabajar, que de qué iban a vivir ella y mis hermanas. La abuela le pidió que se calmara. Yo salí del cuarto temblando, pero con las fuerzas suficientes para decirle que ya no trabajaría para ella, que si quería dinero, que trabajara, y también que trabajara para sus hijas, porque ella era la madre y no yo. Cuando quiso acercarse para golpearme otra vez, la abuela se interpuso. Le dijo que no me iba a tocar un solo cabello y que mejor se fuera, si no la pondría en su lugar, haciendo la seña con la mano como teniendo la intención de darle una bofetada. Mi madre salió gritando, diciendo que me arrepentiría, que si no regresaba a la casa, me las iba a ver negras. Ese día fue el primer día en muchísimos años que me senté a desayunar tranquilamente. Comí unos huevos revueltos con café y tortillas hechas a mano. Platiqué con la abuela y le dije que era la primera vez que no iba al mercado desde hace varios años, porque incluso en diciembre y días festivos me obligaba a trabajar. Ahí le fui contando muchísimas cosas que me obligaba a hacer mi madre. Los días de castigo, que no permitía que probara alimento, que no me compraba nada, incluso para la higiene, a pesar de que yo era la que trabajaba. Ese día pasó tranquilo, no regresó mi mamá, y aproveché para ir a la feria. Como a las 9 de la noche vi a Diego. Se acercó a mí y le platiqué lo sucedido. Entonces él me preguntó que qué iba a hacer ahora. Le dije que no sabía, que quería regresar a la escuela a pesar de estar grande, que tenía el sueño de terminar la primaria, estudiar la secundaria y ver qué más podría hacer con mi vida. Él me dijo que hiciera lo que sentía mi corazón, que él tendría que regresar a la ciudad a estudiar, pero vendría a verme en un par de meses. Lo que quedó de sus vacaciones nos vimos casi todo el tiempo. Realmente me enamoré de él y sentí que también él se enamoró de mí. Lo difícil fue cuando se regresó a la ciudad. Lloré mucho porque pensé que jamás lo volvería a ver. Mi abuela me dijo que había conseguido un trabajo para mí, que era en un restaurantito que abría por las noches y que estaba cerca de la casa. Así tendría tiempo para regresar a la escuela por las mañanas. Eso me dio mucha alegría. Sentí que estaba mejorando mi vida. Esa noche me empecé a sentir mal, tuve fiebre y no me bajaba. Mi abuela me ponía en la frente paños con agua helada para tratar de bajarla, pero era en vano. Me dio una pastilla la cual funcionó solo por un corto tiempo, ya que a las 4 horas regresó la calentura. Al día siguiente amanecí decaída, no quería comer y sentía que mi pecho me dolía. Mi abuela me acompañó al centro de salud y el doctor dijo que tenía un resfriado, que con un par de medicamentos me recuperaría. Tomé las pastillas y no sentía que mejorara.
Temblaba mucho por la fiebre tan alta, así que empecé a delirar, veía sombras, escuchaba susurros y sentía que alguien me tocaba cuando en realidad estaba sola. Le gritaba a la abuela, ella rápidamente venía a mí. Yo parecía que tenía delirio de persecución. Le decía que veía gente a mi alrededor, pero ella no las veía. A los 3 días precisamente me metí a bañar. Cuando estaba enjabonándome el abdomen, vi claramente cómo aquel se movió. Era como si tuviera algo adentro que daba vueltas. Yo grité y salí como estaba, desnuda y enjabonada. Le dije a mi abuela que me viera, que tenía como una serpiente adentro y que se movía. Ella me dijo que solo era la fiebre que me hacía delirar. Sin embargo, volteó a ver mi estómago. Ella dio un grito muy fuerte, porque también lo vio. Me tapó rápidamente y me dijo que me iba a llevar con una mujer que conocía. Ella era una bruja y nos iba a ayudar. Que lo que tenía era algo más serio que un simple resfriado. Caminamos por una calle para llegar a una zona transitada. Ahí pidió una mototaxi y nos subimos rápidamente. Le dijo al conductor que nos llevara a las afueras de la ciudad. Aquel nos llevó lo más rápido que pudo. Al llegar cobró unas cuantas monedas y nos bajamos. Caminamos monte adentro hasta llegar a una casa humilde. Había una anciana de cabellos blancos poniendo una cacerola arriba de una fogata. Mi abuela le dijo: «Mamá Isa, venimos a pedirle su ayuda». La anciana con la mano nos llamó. Yo como pude me fui acercando a ella. Mi abuela le dijo que yo tenía una brujería, que vio cómo en mi estómago se movía algo en el interior. Mamá Isa me pidió que me levantara la blusa para verlo con sus propios ojos. Cuando lo hice, mi estómago estaba completamente normal, pero la mujer puso su mano derecha y dijo así como: «Muéstrate, sé que estás ahí. El mal conoce al mal». Honestamente, no sé qué me dio más miedo, que la mujer también era malvada o que tenía un mal adentro. Sentí como en mi interior se revolvía algo y era un dolor tan fuerte que mi abuela me tuvo que ayudar. Me sostuvo y la mujer nos dijo que entráramos a su casa. Me acostó en su catre. Mientras me revolcaba del dolor, la bruja le dijo a la abuela que me habían hecho un maleficio y que estaba llegando a mi fin, que habían agarrado un sapo al cual abrieron y metieron dentro otro animal, además de algo mío, que posteriormente lo cerraron, que el tiempo en que el animal iba a vivir era el tiempo en que yo iba a vivir, y que este tipo de brujería es efectiva si lo sabían hacer, pero que ella podría ayudarme. Mamá Isa dijo que tenía un costo alto. Mi abuela le dijo que daría hasta su alma para que yo viviera. Doña Isa dijo que no era necesario, que si bien necesitaba otra vida a cambio de la mía, podría hacerse de una manera justa. Mi abuela dijo que sí, que lo que fuera necesario. La bruja le dijo algo que la hizo estremecer, que no le había preguntado quién hizo esta brujería, que eso era porque ya sabía quién la hizo. La abuela asintió con la cabeza. Doña Isa dijo que mi madre era soberbia, malvada y que jamás me quiso, que de hecho había querido abortar, pero que por mi abuela no lo hizo, y por eso me trataba tan mal, porque según ella, yo le había arruinado su vida, que me odiaba y que lo único que quería conmigo era para explotarme y darle mi vida a través del trabajo, que jamás había tenido amigas ni enamorados, porque ella me mandó a hacer un trabajo de alejamiento para que nadie quisiera estar a mi lado y que solo trabajara para mantenerla y que al final no se quedara sola. Yo escuchaba también aquellas palabras y sentía mucha rabia y dolor. Entonces la bruja dijo que era hora de decidir,
Si quería que yo viviera, la brujería se le regresaría a la persona que me la mandó, es decir, a mi madre. Y esa decisión era muy difícil porque mi madre era la hija de mi abuela. Así que entre lágrimas, ella solo dijo: cura a mi nieta. Doña Isa se acercó a mí y empezó a tratarme con su brujería, la cual nos prohibió hablar al respecto. Solo te puedo decir que a los 3 días estaba casi recuperada. A la semana de haber visitado a la bruja, mi hermana menor nos fue a ver a la casa de la abuela. Mi madre estaba enferma y quería vernos. Llegamos y la vimos retorciéndose de dolor en la cama. Mi abuela se acercó y la tomó de la mano. Le dijo que la amaba, pero que todas las obras buenas o malas tienen su recompensa o castigo, que estaba ahí para ella. Entonces mi madre me volteó a ver y me gritó que todo era mi culpa, que si yo no hubiera nacido, ella estuviera feliz. Yo solo le dije que Dios la juzgaría, pero que yo la perdonaba. Después de aquellas palabras, salí de esa casa para jamás regresar. Mi madre falleció días más tarde. Mis hermanas vinieron a vivir con la abuela y conmigo. Todas la ayudamos para poder mantener nuestro hogar y yo terminé la primaria y la secundaria. Al poco tiempo de haber finalizado mis estudios, me mudé a la ciudad con Diego. Aquí vivimos juntos. Todavía no nos hemos casado porque no tenemos el dinero, pero ya lo estamos juntando. Estoy estudiando la preparatoria abierta y creo que quiero estudiar una carrera universitaria, pero todavía no sé cuál. Estoy agradecida porque si bien en mi niñez pasé trabajos, desamor e infelicidad, ahora vivo con alguien que me ama y me apoya en todo. A veces pienso en la decisión tan dura que tomó mi abuela y digo, ¿lo volvería a hacer? Ya que su única hija falleció joven. Yo estoy muy pendiente de ella y le mando su dinero para que no le falte nada. La trato de convencer para que venga a vivir conmigo a la ciudad, pero dice que allá está enterrada su hija, y si ella no va al cementerio a verla, nadie la visitaría. Yo espero que pronto se anime para que también deje el pasado en el pasado y que viva lo que le queda de vida junto a la gente que la ama. Gracias a la suscriptora por la confianza. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú, vives con el miedo?